Estamos en el misterio de la fe, tercera parte, y por eso nos quedamos allí a definir lo que es iglesia local. No nos hemos olvidado de lo que es la predicación expositiva, seguimos ahí, solo que hemos hecho una estación. Nos hemos quedado aquí en entender lo que es la iglesia local, porque es lo que Jesús está edificando. Él está edificando tu vida, Él está edificando la iglesia y nosotros estamos involucrados en esa edificación. Entonces, dimos la definición de iglesia local. Si usted se recuerda, es un grupo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados por el Espíritu Santo, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar al Padre a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios. En ese punto estamos, para ser exhortados por la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de Cristo como el bautismo y la mesa del Señor, y también para estar bajo la guía de líderes o de ancianos debidamente constituidos. Por eso dijimos que 3 hermanos reunidos en cualquier plaza no es una iglesia. La iglesia tiene que estar bien constituida, con sus ancianos, con sus diáconos, con sus miembros, con una membresía, obedeciendo a los mandamientos del Señor. La iglesia no es una cosa así nomás, es algo totalmente diseñado por el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que edificar. No estamos haciendo un culto ahí para pasar el tiempo, y bueno, otra semana más, otro culto más. No, estamos edificando, hermano. Y usted se va a dar cuenta que en la edificación, muchas veces, si usted va a una obra, usted va a ver el desorden, va a haber mezcla en el piso, va a haber arena, va a haber ladrillos por un lado, va a haber un montón de cosas que parece que falta mucho, pero en realidad se está avanzando. Y eso pasa en una edificación. Yo necesito que usted vea juntamente conmigo que Dios, el Padre a través de Jesucristo, está edificando su iglesia. Y que usted es parte de esto que estamos edificando. Y estamos en el punto 4. Allí estamos, en ser exhortados por la palabra de Dios. Dice que para eso nos reunimos. Para eso se reúne el pueblo en las iglesias. Para ser exhortados por la palabra de Dios. Y dijimos que esa exhortación es el ánimo de la palabra que viene a nosotros para no desmayar. Porque hay una gran probabilidad y también una alta tasa de deserción, de desmayo. Dice el apóstol Pablo que muchos desmayan en el camino, que van avanzando en la edificación, dice, pero algunos, y lo dice en Gálatas, si no desmayan van a cosechar, pero no tienen que desmayar, no tienen que desfallecer. Ustedes, dice, yo los he mandado a la tierra, lo mando como ovejas en medio de lobos. Yo necesito que usted empiece a entrar en la dimensión de lo que nosotros somos, porque hoy vamos a derribar un montón de conceptos que nosotros tenemos y nos debilitan, que tiene que ver con cómo vemos, lo que nos hace sentir lo que vemos y cómo nos comportamos por causa de lo que vemos y de lo que sentimos. Y el Señor lo que quiere enseñarnos es a ser verdaderos creyentes, hijos de Dios de los cuales Él no se avergüenza, hijos santos, hijos de fe. Y dijimos que esa exhortación, la mayor exhortación que daban los apóstoles y que tienen que dar los pastores en la iglesia, es que la gente sea sana en la fe. Esa es la exhortación más grande que le podemos dar a una persona. Sean sanos en la fe, conozcan el misterio de la fe. Lamentablemente hay muchos cristianos queriendo correr la carrera de la fe y no saben qué es la fe. O tienen un concepto errado de lo que es la fe. Es por eso que nos hemos tomado 3 domingos para definir la fe. Para que usted descubra esto que dice la Biblia, el misterio de la fe. Este es el mayor misterio que usted tiene que conocer, porque Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Así que si no conoce la fe, no puedes vivir conforme Dios nos mandó a vivir. Debemos vivir en fe. Se tiene que descubrir este misterio. Por eso es tan importante. Y haciendo un pequeño repaso, que más que repaso es una reafirmación de lo que venimos hablando, vimos hace 15 días atrás que la fe verdadera produce obras. Y dijimos esto, la fe verdadera produce obras y Dios prospera la obra de nuestras manos. Porque lamentablemente muchos piensan que la fe es un sentimiento positivo, un buen augurio, de que Dios es bueno y me lo va a dar, y ahí andamos, pero no sabemos caminar en fe.
Y la fe es una palabra muy amplia, que tiene muchos aspectos. Por eso debemos descubrir, y es un misterio que está oculto, que tiene que ser descubierto por cada uno de nosotros. Por eso dice que le dijo a Moisés: porque clamas a mí, dile a este pueblo que marche. Y la palabra de hace 15 días atrás fue: marchen. Dejen de estar ahí orando y diciendo que tienen fe. Marchen. No se queden quietos. Tienen que marchar, tienen que avanzar. ¿Por qué? Porque la verdadera fe provoca una obra. Y el Señor no prospera el pensamiento positivo, prospera la obra de nuestras manos. Son aspectos de la fe que yo debo conocer, porque no vaya a ser cosa que yo crea que tengo fe cuando no estoy en la fe. Por eso dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínese. ¿Será fe lo que tengo? ¿Estaré caminando en fe? ¿O tengo una ilusión de fe? Entonces dijimos, si tiene fe, tiene obra. Si tiene obra, tiene palabra. Si tiene palabra, hay una prosperidad. Empiezas a vivir, empiezas a ser dominado por la palabra que tú hablas o que recibes de parte del Señor. Y eso termina dando un fruto y un resultado. Entonces dijimos, repasando, que la fe es el resultado de la meditación de la palabra. Acuérdese que dijimos, ¿cómo yo logro tener fe? Mire, mi hermano, Dios le dio primeramente a usted una medida de fe. Usted tiene esa fe en su interior, pero la única forma de que esa fe salga a la superficie es por la meditación en la palabra de Dios. Acuérdese lo que dice la Escritura, que la fe viene por el oír. Acuérdese que la palabra de Dios y el Espíritu Santo no son divisibles, son una sola cosa. ¿Quién inspiró a los escritores bíblicos? El Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que está en esa Biblia que usted tiene es palabra inspirada por Dios, generada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren oír la voz del Espíritu Santo? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque a veces tenemos una mala enseñanza, un misticismo de que Dios va a hablarme y yo voy a escuchar una voz. No, no, no. Usted ya tiene la voz de Dios en ese libro que usted tiene con 66 libros. En esa biblioteca con 66 libros. Y lamentablemente se le ha quitado peso a la palabra de Dios porque aparecieron los místicos que dicen: no, Dios me habló y Dios me dijo. ¿Y dónde está en la Biblia? No, 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 Dios me lo dijo. Ahí está el problema, ahí está el cortocircuito. Que si nosotros no podemos respaldar lo que decimos con la palabra escrita, podemos haber caído ya en una herejía. Entonces la iglesia tiene que volver a la Escritura porque es lo que le genera fe en su corazón. Entonces, también hablamos de la importancia de la confesión, de la importancia de lo que hablamos. Y yo siempre tengo que aclarar en este punto, porque usted sabe que hay un montón de movimientos positivistas, hinduistas, cristianoides que hablan de la confesión y que si usted lo confiesa, todo eso es una desvirtuación de una verdad eterna. ¿Sabe por qué Satanás toma eso? Porque sabe que si puede corromper tu confesión, va a arruinar o puede ensuciar tu fe. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo? Creí, por lo cual hable. Es decir, usted va a hablar lo que usted cree. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón tiene fe, entonces usted va a hablar palabras de fe. Y yo sé que a veces, como se ha hecho una mercadería del evangelio, porque existe el evangelio de la prosperidad, ha inflamado estas palabras y ahora los cristianos no las quieren escuchar. Escuchan la palabra confesión y ya se lo imaginan a los cuatreros esos. Hablando de positivismo, hablando de que usted confiese. ¿Usted qué quiere? Un auto nuevo. Confiese, confiese, confiese. Y todo eso vino a ensuciar el verdadero evangelio. Entonces todas esas palabras que se inflamaron, yo estoy tratando de, con la palabra de Dios, meterte allí un antiinflamatorio o un desinflamatorio. Para que puedas recuperar la importancia de lo que habla tu boca. Dice Proverbio que nuestro vientre se va a llenar de lo que nuestra boca habla. Pasa que nosotros, como nos queremos sacar todo ese falso evangelio de la cabeza, arrastramos un montón de cosas verdaderas y las dejamos fuera. ¿Se da cuenta cuál es el peligro? Pero eso es parte del juego. Las tinieblas quieren ensuciar tu evangelio. Solamente que usted no le tiene que dar cabida a todo eso. Y es por eso que mientras más usted
se concentre en la palabra de Dios, usted va a ser más inamovible. Porque nadie le va a poder sacar lo que usted verdaderamente cree. Entonces cuando Jesús le dijo, dile a este monte, le estaba diciendo, háblale al monte. Háblale a la situación, háblale al monte. Y le dirás a este monte, échate en la mar. Y nada le será imposible. ¿Se da cuenta que es importante hablarle a las situaciones? Mire, yo me he sanado hablándole a mi cuerpo. No hay tiempo de testimonios, pero yo partes de mi cuerpo que estaban enfermas, le hablaba a mi cuerpo y mi cuerpo sanaba. ¿Por qué? Porque todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. ¿Y cómo creíste te será hecho? Así que, mire mi hermano, créale a la palabra de Dios. Créale como niño. Sean como niños, créanle al Señor, por favor. Usted crea la palabra. Usted tiene un pastor que le está predicando siempre basado en la palabra y en la escritura. Nunca ha pasado un domingo donde no hablemos más de 15, 20 versículos bíblicos respaldando todo lo que decimos. Y como no nos era suficiente, ahora nos metimos en la predicación expositiva para quedarnos allí, renglón tras renglón. Necesitamos que la palabra de Dios genere en nosotros esa fe que es la única que agrada a Dios. Así que mi hermano dijimos, medita, confiesa y vive por la palabra de Dios. Vive, confiesa y medita la palabra de Dios. Y en la segunda parte, que fue el domingo pasado, hablamos de las dos dimensiones, del mundo espiritual y del mundo natural. Y cómo es la realidad y cómo se vive en cada una. Eso vimos la semana pasada. Haría bien usted en volver a oír ese mensaje o tomar el bosquejo y volverlo a repasar. Aconsejamos también a no confundir las voces humanas con la voz de Dios. Las voces humanas son buenas cuando nos dan directriz, cuando nos instruyen. Pero la voz humana nos instruye a oír la voz de Dios. Esto es muy importante. No confunda la voz de Dios con la voz de los hombres. Vaya a oír la voz de Dios. Ese es el desafío más grande para los hijos. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y dijimos también lo que dice el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que mi hermano, tenemos que descubrir lo que es la fe. Asegúrese que la fe que usted vive es la fe de Dios, es la fe de Jesús. Y dijimos también que ese misterio se tiene que revelar a la iglesia. Y en esta tercera parte vamos a hablar de la fe como protección y como escudo. Porque la fe es tan grande, mi hermano, la fe es tan poderosa, que dice la Escritura que la fe es lo que nos protege. Dice la Biblia que la fe es nuestro escudo, nuestra protección. Mire, la protección de Dios no viene porque usted le dé lástima a Dios. Nosotros damos por sentado que Dios nos tiene que proteger. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Él me tiene que proteger, pero Él no dice eso en la Biblia. Por eso a veces vemos los hijos de Dios que sufren cosas, a veces por incredulidad. Están las circunstancias que Dios nos permite pasar, que ya la vamos a ver enseguida, que vienen a probar la fe. Pero hay cosas que nosotros las vivimos, ¿sabe por qué? Por incredulidad. Y lo que tiene que salir de nuestras vidas es todo vestigio de incredulidad. Entonces la fe es una protección para nosotros. Las tinieblas solamente tienen una sola oportunidad contra nuestras vidas. Y es cuando nuestra fe se debilita. Cuando Satanás logra hacer que usted dude de la palabra de Dios. Esa es la guerra espiritual bajo el nuevo pacto. Que usted dude de la palabra de Dios. Sí, la Biblia dice eso, pero lo que me está pasando a mí. Y ahí empezamos. Ese pero que sale de nuestras bocas es lo que va en contra de la fe. Por eso quiero llevarte a Efesios 6:16, donde el apóstol Pablo, que si usted lee la carta a los Efesios, usted va a ver que es todo un tratado de lo que es la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual. Pero me voy a centrar en el 6:16, donde dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Fíjese que ahí aparece la fe como un escudo, como una protección para nuestras vidas. Sobre todas las cosas, asegúrense que han tomado el escudo de la fe
con la que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. En esta mañana está recibiendo un entrenamiento de guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual, no esa de esos locos que andan en una plaza gritándole a las nubes, que dicen que eso es guerra espiritual. Eso no es guerra espiritual, ir al cerro de la gloria, gritarle a los principados, todas esas tonterías no son guerra espiritual. La guerra espiritual se libra. ¿Se acuerda que lo hemos enseñado muchas veces? Toque ahí su campo de batalla. Es acá, es en la mente, es en el alma de los hombres, es en las regiones celestes. Es aquí donde se pelea la batalla espiritual, en las regiones celestes, en el alma del hombre. Entonces, cuando uno se ubica en el terreno donde se pelea la guerra espiritual, y algunos cristianos están así, peleando la guerra espiritual en el Cerro de la Gloria, en el Cerro Vitorco, en el Cerro, en el Aconcagua, cuando en realidad la guerra espiritual es en los corazones de los hombres, para cortar con toda voluntad rendida y todo engaño de tinieblas que viene sobre nuestra mente. Pero dice Pablo, sobre todo, para que puedan pelear esta guerra, tomen el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos inflamados del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te estoy dando las herramientas para pelear toda batalla espiritual de tu vida. Porque nosotros, cuando no entendemos la batalla espiritual, la peleamos con la gente. Dijo Pablo, no es contra carne y sangre, no es contra tu hermano de la iglesia, no es contra tu pastor, no es contra tu familiar, es contra principados y potestades. Así que deje de enojarse con su marido, con su mujer y con sus hijos. Dejemos de enojarnos con la gente que nos rodea. No sabemos hacer la guerra espiritual. Por eso nos pasan a veces las cosas que nos pasan. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire, si hay algo que tiene que hacer esta iglesia es aprender a orar en todo tiempo. ¿Y sabe cómo se ora en todo tiempo? Mientras usted está escuchando esta predicación, usted debería estar orando. Y ya lo estamos practicando algunos. Va a ser difícil, pero llega un momento donde aprendes a orar en todo tiempo. Y ya en otro momento vamos a sumergirnos en cómo orar y nos vamos a entrenar en esto. Pero usted tiene que saber, o vaya haciendo por lo menos el músculo, la gimnasia, mientras el pastor predica, al mismo tiempo alaba el nombre del Señor Jesucristo, tenga un cántico nuevo en su corazón. Alabe al Señor en su corazón con un himno, con un cántico espiritual. Todo eso lo dice Pablo, no me lo estoy inventando. Adorando al Señor en vuestros corazones, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Dando gracias al Señor en todo. Empiece con gracias. Gracias, Señor, gracias. Está predicando el pastor y al mismo tiempo es gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias. Nadie lo tiene que escuchar. No hace falta que lo diga en voz alta. Pero usted está, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por la vida. Gracias, gracias, gracias por ser parte de la iglesia. Gracias por eso que dijo. Gracias. Así se ora en todo tiempo. Y tenemos que aprender a hacerlo siempre. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, suplicando. Dice, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es orar en todo tiempo. Entonces lo primero que tenemos que saber como hijos de Dios es que nosotros vamos a atravesar días malos. Nada más que la iglesia ya no predica esta cosa porque no quiere ni hablar del día malo y de la aflicción. Hoy lo que vende es que el Señor te va a dar tu próximo viaje por Europa y el auto nuevo. ¿Ve? Eso está pasando en el mundo. Tenemos que decirlo porque es lo que está pasando. Se está metiendo por los tuétanos de las iglesias el evangelio de la prosperidad, donde todo es el centro y la prosperidad del hombre. Pero quiero decirte que ese no es el evangelio. El evangelio debe ser una vida de fe que glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿por qué yo voy a hablar de que sí te tiene que ir bien? De por qué Dios te quiere sacar de lo poco y ponerte sobre mucho. Para que glorifiques el nombre del Señor. No para que seas el próximo Bill Gates de la tierra. No para que seas el próximo Messi o Cristiano Ronaldo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vidas que glorifican al Señor. Si usted ora mientras escucha la palabra, usted no va a tener tiempo de pensar mal de nada ni de nadie. Por eso lo hacen aquellos que quieren vivir una vida verdaderamente espiritual y de poder. Porque estamos saliendo y vamos a salir de los niveles mediocres en los que se mueve la iglesia en la tierra. ¿Cuántos quieren eso?
Usted tiene que decir, yo quiero dejar de ser un hermano mediocre. Tenemos que salir de la mediocridad. Porque ¿sabe qué? Como está tan generalizada la cosa, nos sentimos cómodos. Como todo el mundo vive igual, nosotros decimos, bueno, debe estar bien. Quiero decirte, no, está mal. Lo peor que te puede pasar es como el famoso cuento, ¿no? De ese que era un aguilucho, pero se cayó del nido y se juntó con los pollos abajo. Entonces andaba con los pollos y fue creciendo y vivía como pollo, comía como pollo, se comportaba como pollo. Entonces, mi hermano, eso pasa entre la cristiandad también. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, ¿sí o no? Pasa que nos vamos acomodando. Yo tenía un año de convertido, le digo a mi pastor, abrí la Biblia, le digo, mire, ¿por qué no pasa lo que pasa en el libro de los Hechos? No, pasa que eso era de la iglesia primitiva, me dice. Entonces uno va creciendo con esa mentalidad. Pero cuando, hermano, nos despertamos en fe, cuando ya dejamos de escuchar la voz de los gansos, de los loros parlanchines, de los que se acomodan, del resto, ¿no? Empezamos a decir, Señor, yo quiero vivir lo que dice tu palabra. Y la iglesia y tu vida y mi vida tiene que salir de toda condición de acostumbramiento que nos vamos dando el permiso de tener por causa de la flojera que nos empieza a invadir como hijos de Dios. Ahora, estoy hablando de que van a venir días malos. La Biblia dice, porque tenemos que estar entrenados en esto. Porque a veces viene el día malo y no estamos entrenados para el día malo. Y nos agarra de sorpresa. Y no sabemos qué hacer. Y ya creemos que Dios me abandonó. O decimos, como dicen algunos en la Biblia, Señor, ¿dónde estás? Por eso es que tenemos que ser entrenados en la fe en estos días. Van a venir días convulsionados. Quiero decirte que la vida, mientras estés en la tierra, por eso el profeta nos dice eso. Así es la vida en la tierra. Son pocos días los que tenés en la tierra. Y van a ser días malos, días convulsionados, días de zarandeo. Acuérdese lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Eso es parte del cristianismo. No fue la excepción de Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearte, quiere zarandearte, pero yo he orado para que prosperes económicamente. ¿Dijo eso? No, pero yo he orado para que no te echen del trabajo. No dijo eso. Yo he orado para que tu fe no te falte. Porque el justo va a vivir por la fe. Va a venir la zaranda, va a venir la convulsión, van a venir los tiempos de remesón, pero tienes que mantenerte en fe, no tiene que faltar tu fe. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo. Si el día malo no es una invención del pastor, ni amarillismo religioso, el día malo es una realidad que nos va a tocar pasar. Lo peor que nos puede pasar es que llegue el invierno y no tengamos campera. Eso es lo peor que te puede pasar. No te hayas comprado un poncho. Llega el invierno y te agarró en pijama. Esa es la realidad de muchos creyentes. Viene el día malo y lo agarras. Viene la lluvia y lo agarró sin paraguas. Viene el día malo y no están preparados o no estamos preparados para esos días. Entonces el apóstol Pablo te tiene y aquí nos entrena a través de la Escritura. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, sigan firmes. Para que sigan firmes, porque esto se trata de mantenerse hasta el fin. Esto se trata de que no le aflojes al congregarte. Se trata de que no le aflojes a la comunión con el Señor. Se trata de que no le aflojes a amar a tus hermanos. Que no te vayas a llenar de odio, de resentimiento y de rencores con los demás. Porque el día malo viene para zarandearte. Y cuando nos encuentra no preparados, nos llenamos de bronca y de odio contra carne y sangre. Y ahí no estuviste firme. Algunos quedan ahí en las iglesias, pero enojados, resentidos, enojados con todo el mundo. Ya está, nos ganó el diablo. Tomen toda la armadura de Dios. Y 4 cosas principales, dice Pablo acá. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación tiene que ver con la seguridad de tu salvación. Tienes que conocer lo que es la soteriología. Tienes que saber lo que es la salvación, la doctrina de la salvación.
Porque lo primero que empiezas a dudar cuando el barco se mueve para todos lados es si eres o no un hijo de Dios. Señor, soy hijo. Cuando estaba todo bien, soy un hijo de Dios. En el trabajo, chapeando que es hijo de Dios. Cuando se le mueve el barco para todos lados, andamos ahí escondiéndonos con la cola entre las patas como los perros, cuando los han retado. ¿Se da cuenta? Ahí, Señor, pero yo no era hijo tuyo. Preguntándole al Señor si somos hijos. No. Entonces, por eso te dice, para que puedas resistir, el escudo de la fe, la seguridad de tu salvación, la palabra de Dios y la oración en todo tiempo y por todos los santos. 4 cosas que usted tiene que tener claras si usted quiere verdaderamente pelear la batalla espiritual, mantenerse firme en la fe y seguir edificando lo que Dios está edificando. No se puede resistir sin estas 4 cosas. Son las 4 ruedas de tu Jeep. Usted sabe que puede quedarse con 3 ruedas y le falta una, no anda. No, si te falta una rueda te vas a quedar en el barro. No, yo la palabra la entiendo, la seguridad, yo sé que soy un hijo de Dios, tengo toda la fe. Pero ¿sabe qué? La palabra no la estudio nunca medito en la escritura. O no tengo la oración, no oro nunca, me cuesta orar, pastor. Mire, yo le voy a decir una cosa, si usted no puede orar, si usted es una persona que no puede orar, que no ora, o que ora cada tanto, usted tiene un problema grave. Tiene un problema muy grave, se lo digo como pastor. Usted va a ser engañado por las tinieblas, pero todos los días. Yo ni quisiera saber de un cristiano lo que debe vivir un cristiano internamente cuando no es una persona de oración. Sus emociones van a ser zarandeadas todos los días. Todos los días. Siempre va a estar enojado con alguien. Siempre va a tener un enemigo diferente. Eso pasa en una persona que no ora. Y acá dice orando no solamente por mí, sino por todos los santos. Porque nuestros hermanos, muchos hermanos nuestros pueden estar siendo zarandeados. Dice la Biblia que están los débiles en la fe. No contiendan, no discutan con los débiles en la fe. Oren por los débiles en la fe. Yo he orado para que tu fe no falte. Hoy tenemos hermanos pasando por remesones muy fuertes. ¿Sabe qué tenemos que hacer por esos hermanos? Orar para que su fe no le falte. Para que se mantengan firmes en el camino. Esa es la oración. Siempre tienes que pensar en otras personas. Por favor, repita esto conmigo. Debo pensar en otras personas. Personas que necesitan ayuda, que necesitan impulso. Porque ¿sabe qué? Cuando usted piensa en aquellos que necesitan, usted está pensando y está sembrando para su día malo. Por eso dice la Escritura en Salmos 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Estos son los principios por los cuales tenemos que regir nuestra vida. Permanentemente. ¿Cómo es eso? Piensa en tus hermanos. Piensa y ora por tus hermanos, orando con toda oración y súplica por todos los santos, dice Pablo. Tenemos una lucha contra el cuerpo, contra la carne. La carne es débil, yo lo entiendo, pero usted luche, pelee. No deje que el cuerpo lo domine. Porque el Señor trae liberación, pero trae liberación en 3 áreas de nuestra vida. En la espiritual, en la física y en la mental. El Señor libró tu espíritu, ya eres libre en tu espíritu. El día que naciste de nuevo, pero también puede que algunos cuerpos necesiten liberación. ¿De qué? Del azote de la enfermedad. Pero ¿sabe cuál es la liberación más importante, considero yo? La liberación de la mente. La liberación mental, porque muchas veces las ataduras están en la mente. Puede tener el cuerpo sano, puede haber nacido de nuevo, pero tiene ataduras mentales que están allí, entre hierro, dice la palabra. Entre hierro, no pueden recibir la palabra, no pueden orar, no pueden entender la Biblia. Tiene que pelear, pida ayuda. Dígale a alguien, hermano, estoy en una guerra. Estoy oprimido, necesito que me ayuden en oración porque no puedo orar. Pero despierte. No se puede pasar 5 años sin orar. No puede pasar 6 meses. No puede pasar un día sin orar. Es orar en todo tiempo. Es orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire, las tinieblas no te van a tener compasión.
Si usted ha enfrentado guerras espirituales alguna vez, usted va a saber que las tinieblas, si te puede matar, te va a matar. Si te pudieran liquidar y dejarte en la calle abajo de un puente, lo harían. Si pudieran traerte lo peor de lo peor, ellos lo harían sobre tu vida. Ahora, no te lo hacen porque el Señor te está guardando. Pero acá tienes que aprender una cosa. A medida que el Señor te va viendo madurar y te va viendo crecer en el Espíritu, te va a poner en situaciones. O sea, Dios no te va a meter ahora en un foso de leones o en un horno de fuego si todavía no estás listo en la fe. Algunos hermanos lo llegan a meter como Daniel con los leones y se lo comen los leones. Porque no han crecido en la fe. Porque no han madurado. ¿Sabe cómo era Daniel? 10 veces mejor que todos los otros. ¿Sabe por qué Dios lo permitió a Daniel meterse en los leones? Porque tenía el crecimiento en la fe para ser sostenido frente a los leones. Si no, no te pone. Dice la Biblia que Él no te va a poner en una prueba más grande que usted no pueda soportar. Pero Él quiere que usted crezca, que haga músculo en la fe. No te puedes quedar con la medida de fe del principio. Tienes que crecer en la fe. Yo he orado, dice el Señor, para que tu fe no falte. Pero esa fe la tienes que hacer madurar. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Es por eso que usted puede estar pasando un tiempo de bonanza. Porque encima nuestras vidas todas son... Mire, si bien pertenecemos a una congregación, nuestras vidas pueden estar pasando por diferentes niveles y diferentes situaciones de guerra espiritual. Es el Señor el que te está hablando de la fe. Es el Señor que te está entrenando en la fe para que aprendas a tener ese escudo de la fe que es lo que te va a permitir apagar los dardos de fuego del enemigo. Los días que vivimos aquí en la tierra solamente se pueden atravesar por la fe. Todo hijo de Dios, toda iglesia, todo grupo de creyentes que desee caminar en la voluntad de Dios, tiene que saber dos cosas. Primero, número 1, vas a ser perseguido. ¿Cuántos quieren escuchar el verdadero evangelio? Primero, vas a ser perseguido. Mateo 10:22. Si eres un hijo de Dios, si tienes el Espíritu Santo y has determinado crecer en fe, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús le está diciendo esto ¿a quiénes? A sus discípulos. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay discípulos de Jesús acá? Levante su mano si un discípulo de Jesús. Porque esto no era para los apóstoles, no, es para los discípulos. Y Él oró por sus discípulos y por los que habían de creer por la predicación de sus discípulos. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sabe cómo podemos traducir esto? Es que la muestra de que son salvos es que perseveran hasta el fin. Lo que está diciendo aquí, lo que quiere decir la palabra es que la muestra de que eres salvo es que perseveras hasta el fin. Puedes pasar un momento de dificultad, puedes pasar un momento de pecado, pero el Espíritu Santo te redarguye de tal manera que perseveras hasta el fin. Ese fue el problema de Pedro. Fíjese que Pedro, para no ser perseguido, se puso hipócrita con los de la circuncisión. No, cuando venían los de la circuncisión, ¿qué hacía Pedro? Y se comportaba como a ellos les gustaba. Y que lo agarró Pablo y le dice, hipócrita. ¿Sabes para qué por qué sos hipócrita? Porque no querés que te persigan. Hermanos, usted tiene que ya hacerse la mentalidad de que si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, va a ser perseguido. Pasa que hay un evangelio está el evangelio hipster, que ya una vez hablamos, ¿no? El evangelio moderno, de los pastores bronceados, musculosos, con jean roto, que andan así, y van todos los famosos a su iglesia, y todo el mundo cree que esa es la iglesia de Dios. Por favor, yo me imagino que usted ya no está pensando que eso es la iglesia. Esas son las iglesias, son las sinagogas de Satanás, son centros del diablo que tratan de venderle a la gente un evangelio que no es el evangelio. Estoy hablando con cristianos maduros, ¿verdad? Si no, me pongo a tomar sol esta tarde, y ya el domingo que viene me vengo con los pantalones, los jeans rotos, lentes negros, porque están adentro de un auditorio y salen con lentes negros. ¿Usted ha visto eso? Y todos dicen, qué canchero el pastor. Oh, yo quisiera estar en esa iglesia. Encima tiene una sinfónica con bandas y todos cantan. Hermano,
Yo estoy puesto acá, ¿sabe para qué? Para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el trabajo de los pastores. ¿Por qué? Desde el amor que le tenemos a las ovejas. Por eso usted tiene que ver el Espíritu, leer el Espíritu de por qué decimos lo que decimos. Porque dice que nosotros somos obispos de las almas. Nosotros supervisamos el alma. Estamos puestos por el Señor con una preocupación por las almas. No solamente por las almas que se han perdido. Es más, primeramente por las almas que ya fueron salvadas. Porque uno dice, no, hay que ir a ganar almas. No. Hay que ganar las almas que tenemos ya acá adentro. ¿De qué sirve que todos los días venga gente nueva si se nos pierden las almas que tenemos en las iglesias? Porque no están fuertes, porque no soportan, porque no supieron pelear la batalla espiritual. Esto es lo importante, que usted y yo cuidemos nuestras almas. Guardad mucho, pues, vuestras almas. Cuídense unos a otros. Cuídense unos a otros. Sepan hacer la guerra espiritual. La guerra espiritual no es contra el pastor ni contra el que tenés al lado. La guerra espiritual es contra principados y potestades. Juan 15:20. Acuérdense de la palabra que les he dicho. Dice el Señor, palabras del Señor Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. A ver, yo sé que puede cansar, pero ¿cuántos tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador? A ver, levante la mano. El siervo no es mayor que su Señor. Te está hablando a vos. Porque levantaste la mano y dijiste que Él es tu Señor y vos sos siervo de Cristo. Acuérdense de la palabra, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Hermanos, antes de leer el versículo, si usted no se gradúa en la persecución, si usted no tiene un título en persecución, ¿a quién va a ministrar? Si a usted nunca lo han aborrecido, ¿cómo va a ministrar a un discípulo de Cristo? Porque tenemos muchos habladores y muchos oidores de la palabra, pero muy pocos hacedores de la palabra. Ese es el gran problema que tenemos. Para hablar de la palabra hay mucho, para oír de la palabra hay mucho. El tema es, ¿quién ha sido perseguido y ha soportado la persecución y por ende ha podido ministrar a otro? Porque dice, si usted soporta la persecución, van a guardar tu palabra. Es decir, solamente puedes hablar si has vencido. Solamente puedes predicar si has soportado la persecución. Solamente puedes predicar si te has mantenido firme frente a los que te aborrecen. Ahora, si usted todavía tiene al hombre, al ser humano como un ídolo, entonces usted todavía no empezó la carrera. Esta carrera empieza cuando a usted ya le deja de importar lo que dice el ser humano. Cuando a usted ya no le importa su popularidad ni lo que diga la mayoría de la gente, es que empieza la carrera de la fe. Porque si todavía a usted le importa lo que dicen los hermanos de la iglesia, si todavía le importa lo que dicen otros hermanos, lo que dice la gente de mí, lo que van a decir mis parientes, todavía usted no empieza la carrera. La carrera empieza cuando ya no me importa lo que diga el mundo. Ahí empieza nuestra carrera. Porque solamente me empieza a importar lo que dice el Señor de mí. Y yo puedo tener una revelación de lo que Dios opina de mí y de lo que Dios opina de cada una de las personas de este mundo. Ahí comienza tu camino de libertad. Fíjese que la mayoría de los problemas de la gente es lo que dijeron de ellos. Es lo que le hicieron. Mirá cómo me trató. Mirá lo que me hizo. Mirá cómo me faltó el respeto. Mirá cómo me despreció. Fíjese, esos son todos los rollos de la gente. Ahora llega un momento, hermano, y para llegar a ese momento, el Señor va a hacer que mucha gente te aborrezca. Vas a pasar porque te aborrezcan y que te persigan. ¿Sabe para qué? Para desconectarte. Así, igualito que la película Matrix, desconectarte de lo que dice el mundo de vos. ¿Sabe que no hay persona más libre que aquel que ya no le importa lo que diga la gente? Se dedica a correr su carrera más veloz. ¿Usted sabía que los purasangre son buenos caballos por eso? Los purasangre no le importa lo que el caballo que va a la izquierda, el que viene atrás, el que va a la derecha. El purasangre se concentra en correr su carrera más veloz.
compite consigo mismo. Tu competencia todos los días tiene que ser vencerte a vos mismo. No puede ser, ¿qué dice el otro? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué pensó el pastor? ¿Qué dijo el otro? No, si Dios te lo mostró, avance, 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 crezca. Sométase, por supuesto, a sus líderes. Esté en una iglesia congregado. Respete todo el protocolo de lo que es una casa local, de una iglesia local. Ame su iglesia, pero usted tiene que oír la palabra de Dios y gestionar su vida conforme a lo que Dios le está mostrando. Dele gracias al Señor. ¿Está orando? No se olvide de orar. Parece que se te va la vida. Parece que te queda el último aliento. Y parece que ya vas a ser derrotado. Dice el Señor, yo no te voy a dejar caer. Esas son todas las promesas. Abra el libro de Isaías. Todo lo que Isaías le dice a Israel, se lo está diciendo a la iglesia. Usted es el Israel de Dios. Recupere la palabra. Vamos, dice, bueno, pastor, ¿cómo hacemos para la palabra, para meditar en la palabra? Medite en Isaías 40, 41, 42, 43, hasta el 60. Todo eso, medite esa palabra. Ahí está el Señor hablándole al Israel de Dios. Y cuando usted empieza a meditar, y usted ya se le hizo carne, desde ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Todo eso se lo está diciendo a la iglesia. Amados, necesitamos una iglesia poderosa y guerrera. Necesitamos que usted se levante en su hogar como un hombre, como una mujer de oración, y que ore por todos sus hermanos, para que la iglesia se fortalezca. Si no aprueba la materia persecución, no van a guardar su palabra. Fíjese que ahí, vamos a 2 Tesalonicenses, como dijimos, 1:4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Están escribiendo el apóstol Pablo y sus discípulos, dice, hablando de la iglesia en los tesalonicenses, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los apóstoles se gloriaban, decían, ¿de qué me glorío? De mis hermanos en Tesalónica, porque ellos han soportado la persecución y las tribulaciones. ¿Usted quiere ponerlo contento a su pastor? ¿Habrá alguien acá que me quiera ver contento? Soporte las tribulaciones. Yo no me voy a poner contento. Sí, cómprese el auto, cómprese la pileta, haga lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Lo que a mí me va a poner contento no es que se compre la pileta, no es que se compre el auto 0 kilómetros. A mí lo que me pone es que usted se mantenga firme en la fe y soporte las tribulaciones. Cuando a mí una persona que está siendo zarandeada me llama y me dice, pastor, nos pasó esto y nos pasó esto otro, pero aquí estamos firmes, no nos vamos a mover. Nosotros decimos, nuestra tarea está dando fruto. Nuestro trabajo está dando fruto. Porque nosotros también tuvimos que ser perseguidos y aborrecidos. ¿Para qué? Para que usted pueda guardar nuestra palabra. Estamos empezando a tener un poquito de dimensión de lo que es la iglesia. Ya dijimos que en todo lugar donde haya fe, se va a levantar persecución. Se van a levantar aborrecedores. Y se van a levantar ¿los qué? Los detractores. Siempre que usted, una iglesia, una congregación, empiece a tirar aromas de fe, que usted está empezando a creer, que usted está empezando a manifestar fe, allí las tinieblas dicen, acá hay algo que hay que apagarlo, porque si no lo apagamos ahora, nos van a apagar a nosotros. Entonces empieza la confrontación. Por eso Jesús dijo, a mis discípulos los van a perseguir y los van a aborrecer. Pero tranquilos, porque el Señor utiliza eso. Al mismo tiempo, la persecución y que te aborrezca la gente, la va a utilizar el Señor para bien, porque ahí es donde va a empezar a trabajar con tu fe y va a probar tu fe y va a fortalecer tu fe. Segundo, dijimos recién, número 1, vamos a ser perseguidos. Segundo, vamos a ser probados en la fe. Y esto que te acabo de decir es que el Señor utiliza la persecución para probar nuestra fe. El día malo que viene sobre nosotros viene para poner a prueba tu fe. Para eso viene el día malo. Para eso el zarandeo que estás viviendo. Sí, pastor, pero esto es muy doloroso y muy fuerte. Yo sé que es doloroso. Pero Él nos aprueba en lo que nos duele. Él no te va a probar en algo que no te duele. Él te va a probar en lo que más te duele. Él es sabio. Él sabe dónde tiene que probar nuestra fe. Si tu debilidad está en la oreja, no te va a probar en el pie. Él quiere fortalecer tu oreja. Entonces va a tratar con tu oreja para que tu oreja sea fuerte.
No, Señor, probame, pero no me probes acá, probame en esto otro. No es a la carta la prueba. Él sabe dónde probarte. Él sabe lo que nos duele. Pero deje, porque esto es perfecto. En el mundo espiritual es perfecto. Las tinieblas te persiguen, las tinieblas te aborrecen. Y el Señor dice, yo te voy a usar eso. ¿Para qué? Para probar y purgar y purificar tu fe. Por eso vuélvete una persona de descanso para tus pastores y para tus hermanos. Vuélvete una persona de descanso. Usa el teléfono, anima a tus pastores, anima a tus hermanos. Tienes que pensar en el otro. Cuando estás en el día malo, también piensa en los demás. Porque necesitas sembrar para una próxima cosecha. No, cuando estoy mal, no me importa nada ni nadie. Es más, trato mal a todo el mundo. ¿Conoces a esa gente? Están pasando por un momento, pasando por un momento y andan mal con todo el mundo, hermano. Ahí estás perdiendo la batalla. La procesión puede ir por dentro, pero sigues amando a la gente. La procesión va por dentro, está pasando escasez, pero en lo poco eres fiel. Eso es un verdadero cristiano. Porque esa es la peor trompada que le puedes pegar a las tinieblas. ¿Cuántos quieren vencer baja autoestima, inseguridades, todas las cosas que a veces vienen acá? Porque somos probados con todo eso. Somos probados con eso. Entonces el Señor te aprisiona, te aprieta y empieza a ver qué sale. Como no ora, como no está en la palabra, le empieza a salir ¿qué? Le sale carne. Y cuando hablamos de carne, hablamos de sentidos. Usted cada vez para entender la Biblia, cuando la Biblia dice anden en la carne, son los que andan en los 5 sentidos. Le empieza a salir lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que olfatea. Le empieza a salir todo según los sentimientos. ¿Viste lo que me hizo? Yo también te lo hago. Y empezamos. Le sale la reacción de la carne, de los sentidos. Ahí donde fallamos. Ahí donde empezamos a perder la batalla. Acá el Señor dice que vamos a ser probados en la fe. Y es por eso que tienes que aprender a tomar el escudo de la fe. Si usted no lo aprende, los dardos inflamados de fuego te pueden herir. Y hay mucha gente herida con dardos inflamados de fuego. ¿Cómo sé que una persona fue herida por un dardo inflamado de fuego? Tiene resentimiento con alguien. Está enojado con alguien y no puede perdonar. Hermanos, he contado hasta el cansancio el testimonio del pastor Gille Ávila. De ese hombre que el yerno le mató a la hija a cuchillazo. Y él, por ser un siervo de Dios, ¿qué hizo? Se metió 15 días de ayuno y oración para perdonar a su yerno, porque él sabía que si él tenía resentimiento contra una persona, Dios no iba a oír sus oraciones. Yo no sé cuántos meses le llevó tener el corazón sano nuevamente, pero ese hombre se preocupó por su corazón. Si usted y yo no nos preocupamos y dejamos que pasen 10 años, 20 años con resentimiento con gente, entonces mi hermano, ahora entendemos por qué las oraciones no son oídas y no son respondidas. ¿Cuántos me están entendiendo la batalla de la fe? Estoy hablándote de la batalla de la fe. Cuando un dardo inflamado de fuego se logró colar y clavarse en tu corazón y en tu alma, te dejan fuera de la pelea. Entonces empiezas a caer en la incredulidad. Mire, esos son los síntomas de un dardo inflamado, incredulidad. Antes creía, hoy ya no cree. ¿Qué fue eso? Un dardo inflamado. Se le llenó de resentimiento el corazón contra personas o empiezan a blasfemar directamente contra Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Y se enojan con Dios. Y las tinieblas dicen, logramos nuestro cometido. Para eso son los dardos inflamados de fuego que tenemos. Si el diablo puede lograr que vos te enojes con la iglesia, con tus hermanos o contra el Señor, el dardo de fuego llegó a tu corazón. ¿Esto qué es lo que te va a dar? Te va a dar un norte para usted resolver asuntos internos de su corazón. Dios no oye las oraciones de gente con resentimiento en el corazón. Eso explica la debilidad de muchos cristianos que oran y no se fortalecen nunca. Fue un dardo, mi hermano. No fue ni tu hermano, no fue tu pastor, no fue tu pariente, no fue la gente. Te clavaron un dardo de fuego. Y por eso te empiezas a enojar, aún contra la predicación del Evangelio. Un ejemplo está en la vida de Job. Mire, acompáñeme a Job 1:22. Job pasó por todos los sufrimientos que usted se puede imaginar. Ninguno de nosotros podemos decirle, no, pero yo sufrí más que Job. No. ¿Sabe por qué Dios lo puso a Job?
para que de ahí para abajo usted y yo podamos sufrir cualquier cosa. Sáquese todo misticismo. A usted de Job para abajo le puede pasar cualquiera de las cosas que vivió Job. Para eso está Job. Y mire lo que dice Job. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que está diciendo es, nada de lo que te está pasando está fuera del propósito de Dios. Dios sabe dónde probarte. Dios sabe dónde ajustarte. Dios sabe dónde está tu tendón de Aquiles. Usted puede pelear toda la noche con el Señor, pero te van a pegar en la cadera y te van a sacar el fémur, porque Él sabe dónde te tiene que pegar. Job pasó por todas, pero él dijo, esto no está fuera del propósito de Dios. Porque la esposa era todo lo contrario. La esposa es maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y muérete, la culpa debe ser de Dios, mira lo que estamos viviendo. La esposa era una resentida, amargada y envenenada con todo en su corazón. Por eso habló no solamente así de seres humanos, habló así de Dios. Y dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. Cuando disfrutabas la vida y paseabas y te iba bien y tenías paz en el corazón, estabas contento con Dios. Cuando empiezas a ser probado, sacudido y zarandeado, ahora resulta que te enojas con Dios. En todo esto no pecó Job. ¿Con qué? Con sus labios. ¿Pero dónde pecamos nosotros? Con lo que decimos. ¿Viste lo que me hizo José? Y yo voy a hablar con mi esposa. ¿Sabes qué? El José hizo esto y me hizo lo otro. Si mi esposa es sabia y puedo dar testimonio de que, miren, mi esposa siempre ha sido un ejemplo para mí en esto. Nunca escuché de ella. Sí, ¿viste? ¿Viste lo que hizo? Nunca acompañó algo semejante. Siempre tuvo una palabra de sabiduría. Y ustedes, mujeres o varones, tienen que ser lo mismo para sus mujeres y para sus varones. No sean cómplices del pecado. Mire, mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, si uno está cayendo, el otro le tiene que decir, pero dice el Señor Jesucristo que tenemos que amar a nuestros enemigos y tenemos que orar por los que nos persiguen. ¿Me están recibiendo esto los matrimonios? Porque ahí a veces está el cortocircuito. Tienen una idolatría por un hijo, por una esposa o por un esposo. El que toca a mi esposa y saltan con los tapones de punta. No, eso es idolatría. Primero el Señor, primero su palabra. Por más que se toquen a mi esposa, por más que toquen a mi hijo, por más que me toquen a mí la carne, tengo que responder no fatuamente. Iglesia, si nosotros caemos en ese pecado, porque siempre alguien le va a hacer algo a mi esposa y siempre alguien me va a hacer algo a mí. Por supuesto que tiene que haber una lealtad, yo siempre voy a estar con ella, pero le tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo acompañarla a ella en su herida o en su resentimiento y ella no lo tiene que hacer conmigo. Porque si yo no la levanto a ella y ella no me levanta a mí, nos caemos los dos. Y las tinieblas pisotearon nuestra casa y ahí viene lo que nunca debió habernos pasado. ¿Me está recibiendo la palabra? Esta es la sabiduría que viene en tiempos de guerra para que usted y yo no le escapemos al blanco. No va a venir todo lo que usted quiere y todo lo que nosotros queremos si primero estas cosas no están claras en nosotros. Porque si te zarandean cuando estás en lo poco y no sos fiel, cuando te zarandeen cuando tenés mucho, vas a caer mucho más fuerte. Hemos visto ministerios crecer, estar en la cúspide, ¿ves? Y lo tenemos a Salomón de ejemplo. Mientras más alto suben, más fuerte caen. ¿Por qué? Porque esto no se trata de crecer a cualquier precio. Yo siempre le dije al Señor, no quiero una ilusión, quiero una iglesia. Quiero gente del Espíritu, quiero gente de fe, quiero gente leal. Cuesta, claro. Lleva más años edificar eso. Lleva mucho tiempo. Lleva que venga el ángel del Señor y te diga, tienes ahí al que sostiene la doctrina de los nicolaitas. Y tienes ahí a la Jezabel que enseña a fornicar a mis siervos. Y tienes ahí a estos otros que son unos pervertidos. Y tienes esto, y tienes esto. Eso es lo que le decía el Espíritu Santo al pastor de las iglesias en Apocalipsis. Y le dice, remueve eso, saca eso, porque si no vendré y moveré el candelabro, la iglesia, la moveré de su lugar. ¿Sabe todas las iglesias que hay en el mundo donde Dios ya se fue? Hay iglesias que son fiestas privadas, son fiestas de Basti, hay música, hay canción, hay luces de colores, pero el Espíritu se fue hace años. Así que lo voy a cuidar con uñas y dientes. Yo quiero que el Espíritu Santo se quede en mi casa, en mi familia y en la iglesia que pastoreo.
Y es por eso que usted me va a ver a mí siempre más de parte de Dios que de parte suya. Si usted quiere un pastor sobalomo, yo no soy de esos. Siempre le voy a decir la verdad. Y un día nos veremos en la eternidad. Y usted me va a decir, pastor, me fui de la iglesia, pero ¿sabe qué? Usted siempre me dijo la verdad. Me fui a buscar un lugar más cómodo, pero pastor, no tengo nada que decir de parte suya. Usted siempre me predicó el evangelio. Ese es el pacto que yo he hecho con el Señor. Es por eso que en estos tiempos de sacudones, de prueba, de día malo, es cuando más firmes tenemos que sacar a relucir nuestra firmeza en nuestra fe. Y esa fe es un escudo que apaga los dardos inflamados del maligno. La fe tiene que estar basada en algo más consistente que en tus emociones. Tu fe debe estar basada solamente en la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque sencillamente tus emociones son cambiantes. Un día te sientes allá arriba, otro día, en el mismo día, usted se siente a la mañana arriba, a la tarde abajo, a la noche allá arriba, en la siesta está por el piso. ¿Por qué? ¿Por qué en el mismo día? Porque tus emociones son cambiantes. No puedes hacer descansar tu fe en tus emociones y en tus sentimientos. Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Usted quiere que su fe permanezca para siempre, esté firme, hágala descansar sobre la palabra de Dios. Todas las derrotas y los fracasos que tenemos humanamente pertenecen al mundo natural. Si me pones un segundito el gráfico, todas nuestras derrotas, todas las derrotas que nosotros hemos tenido, ¿a dónde pertenecen? Al mundo natural. Allí están nuestras derrotas. Pero en el mundo espiritual, en la dimensión de Dios, no hay fracaso. El problema es la óptica que tenemos. Me pasa algo en mi vida personal, me pasa algo en mi vida familiar o económica, me pasa algo en mi vida ministerial. Y lo que estamos pensando es qué pasa con la gente que dice de mí. Claro, ahí qué va a pasar, vas a estar derrotado. ¿Se imaginan los apóstoles que eran encarcelados, que eran perseguidos, que eran apaleados, que eran azotados? Se imagina a Jesucristo que fue colgado en la cruz diciendo, no, la verdad soy un derrotado. ¿Sabe por qué Jesús no se sintió un derrotado? Porque Él no estaba viviendo en el mundo natural, Él vivía en el mundo del Espíritu. Y en el mundo del Espíritu, cuando te pasan cosas, usted no está viendo la derrota. Usted está viendo el resultado, la victoria que viene luego de la persecución y del aborrecimiento. Porque eso fue lo que le hicieron a Jesús, lo persiguieron y lo aborrecieron. ¿Qué pasó con los apóstoles? Los persiguieron y los aborrecieron. Usted, si quiere vivir en la fe de Jesús, usted va a ser aborrecido y usted va a ser perseguido y el diablo le va a tirar todos los dardos para ver si puede apagar su fe. Pero en la dimensión de Dios, por eso lo dijo Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Usted podrá decir eso en medio de la aflicción? ¿Se da cuenta que hay un problema de sentimientos versus la palabra de Dios? ¿Qué dicen los 5 sentidos? No, ¿qué voy a hacer más que vencedor? Si mira lo que me está pasando. ¿Cuántos pueden ver la lucha entre sentimientos y la palabra de Dios? Acá nos quedamos y acá terminamos ahora. Es un tema de sentimientos, es un tema de los sentimientos versus la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabe por qué Pablo dijo que Él todo lo puede en Cristo que lo fortalece y por qué Él es más que vencedor? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque Él ya nos puso a nosotros por encima de la dimensión natural. ¿Sabe que cuando usted conoció al Señor y fuimos trasladados a la dimensión de la luz, Él te puso en lugares celestiales? ¿Cuántos saben, más allá de un versículo, que está sentado con Cristo en los lugares celestiales? ¿Cuántos creen eso? Eso significa que usted está por sobre toda la dimensión natural que usted está viviendo. ¿Sabe cuándo se van a sanar los cuerpos? Cuando esto se revele. ¿Sabe cuándo se van a sanar las economías? Cuando esto se revele. ¿Sabe cuándo usted va a predicar el evangelio y va a ver a los discípulos transformarse? Cuando esto se revele. ¿Sabe cuál es el problema? Que vamos a predicar el evangelio con una mentalidad natural. Si lo que tienes que hacer es confesar, si lo que tienes que hacer es estar en la palabra, tienes que estar viviendo la palabra, tienes que impulsarte la palabra.
y nada te será imposible. ¿Qué dijo el Señor? No hay nada imposible para los que creen. Yo decidí creer. Frente a las muertes, frente a las persecuciones, frente a los aborrecimientos, decidí creer. Le perdí el miedo al ser humano. Le perdí el miedo a lo que dicen los hombres. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a ver victoria. Porque si podemos hacer descansar nuestra fe en la palabra de Dios, mi hermano, ya está. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo. A ver, yo tengo una pregunta. Y la Biblia te lo pregunta a vos. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Te das cuenta que el problema pasa por la fe? Renuncie al partido de los tomasistas. Renuncie al partido tomasista. Juan 20, 24. Ya con esto termino. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Luego dijo a Tomás, se encontró Jesús con Tomás porque se le apareció de vuelta. Y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ¿usted se da cuenta que Jesús ahí estaba con el costado abierto? Mete la mano en mi costado. El tema pasa por ser creyente o ser un incrédulo. Dice Jesús, le termina diciendo: porque me has visto, Tomás, creíste, pero felices los que no vieron y creyeron. Todo lo que no alcanzamos es por falta de crecimiento en la fe. Por eso estamos siendo probados, porque Dios dice: los voy a probar para ver si son dignos de que yo les dé todo lo que ellos necesitan. Yo estoy descansando, hermano. Nosotros hemos llegado hasta donde maduramos. Usted ha llegado hasta donde usted maduró. ¿Y sabe por qué viene el sacudón? Porque Dios quiere darte más. Dios quiere, como dijimos el otro día, ¿saben por qué tenían que marchar? Porque frente a ese mar rojo ellos tenían su libertad y su tierra prometida. Este es el camino. El camino es marchar frente a tu oposición. Fe no es otra cosa que la palabra de Dios gobernando sobre tus sentimientos. Eso es todo. Póngase de pie. Voy a terminar aquí.